Amigos, hola a todos. Nos encontramos en el canal En Proceso y seguimos recorriendo diferentes compañías para mostrárselas, para hablar con los dueños y para contarles cómo funciona todo. Hoy llegamos a una empresa muy interesante. Probablemente sea difícil calificarla como un centro de producción en su forma más pura. Es más bien una oficina de diseño y experimentación. Sí, es mejor llamarle así. Ahora, de momento, no hay áreas de trabajo como tal. Todavía están en construcción, como pueden ver a mis espaldas. La empresa que visitamos hoy se llama Sobelmash. Es posible que ya muchos de ustedes hayan escuchado sobre esta firma. Ellos generan mucho contenido y tienen varios canales de YouTube. Durante los últimos 6 o 7 años ha habido bastante atención hacia ellos, especialmente por cómo se desarrolla este proyecto con la ayuda del crowd investing, algo que se da por primera vez en Rusia. En nuestro video de hoy hablaremos en detalle sobre todo esto e intentaremos responder todas las preguntas, incluidas las que ustedes, nuestros queridos suscriptores, dejaron debajo de mi publicación. Espero que sea interesante y lo más importante, que sea sincero. No vamos a empezar por aquí. Ahora nos encontramos en la zona económica especial, la Tecnópolis de Moscú, en Alabusheva, donde se están construyendo las oficinas de diseño y producción de Sobelmash. Vamos a comenzar en otro lugar, donde la compañía tiene alquilado varios locales donde realizan sus experimentos y pruebas y donde crean el futuro de su tecnología y desarrollan su producción. Suscríbanse, amigos. Por favor, no olviden que todo esto ayuda a promocionar nuestros videos. Imagina lo siguiente, desaparecen los motores asíncronos. ¿Qué pasa? Volvemos a la máquina de vapor y los molinos hidráulicos, la edad de piedra. En los libros estaba escrito que la conexión en paralelo de los bobinados de triángulo y estrella no daba ningún resultado, y lo creímos, pero no es así. Siemens lo sabe, todos los productores grandes lo saben, pero habría que modificar toda su línea de montaje y construcción y además pagar por la patente. Este es un proyecto popular que ofrece productos para la gente. Alexander, ¿qué produce Sobelmash? Nada. Bueno, adiós, hasta pronto. El punto es que la empresa Sobelmash se dedica principalmente al desarrollo de motores eléctricos asíncronos y a preparar las condiciones para su producción. Es cierto que producimos unos cuantos, pero son lotes pequeños. No es una producción a gran escala en estos momentos. Es decir, el ciclo de interacción de la empresa se completa cuando desarrollamos los diseños de motor que necesita el cliente y cuando sea necesario le añadimos controladores, es decir, creamos una unidad motriz. Estás hablando de los motores, ¿verdad? Sí, motores eléctricos asíncronos. Vayamos directamente a lo que está pasando específicamente en este laboratorio. Esta es una sala muy importante. Esta se llama área experimental y es aquí donde se realizan los prototipos, es decir, se crean los primeros modelos de los motores que en el futuro le venderemos a alguien, ¿o no? Ustedes tienen una tecnología de motores asíncronos que más nadie tiene. Bueno, es correcto decir un sistema de enrollado único. Pero ustedes no planean construir los motores, sino que quieren venderle al cliente la oportunidad de que él mismo fabrique los motores con todo el equipamiento necesario. Exactamente. ¿Por qué? Pues hoy en día, según dice BusinessStat, una oficina que realiza investigaciones tecnológicas, en el mundo se producen alrededor de 10.000 millones de motores anualmente. El parque de motores eléctricos en la Federación de Rusia está desgastado y ya el 90% necesita ser reemplazado. Ahora hay una tendencia muy seria hacia la creación de soluciones con mayor eficiencia energética. Existen las clases EI1, EI2, EI3, EI4. Actualmente en Europa ya está prohibido utilizar motores con una norma inferior a las IE3. Por otro lado, en Rusia no se producen motores por encima de la clase IE2. Esto ya dice algo en sí, pero Rusia quiere implementar medidas similares, lo que quiere decir que hay que cambiar la totalidad del parque de los electromotores.
Hay más de 100 modelos de motores e incluso una gran empresa, que sea un monopolio, por sí sola, no puede satisfacer todo el mercado, porque si construye una planta de producción, va a tener una limitante porque solo podrá elaborar 2 o 3 dimensiones con unas cuantas aplicaciones para este motor. Estarán limitados por esto. No se puede hacer nada más y resulta que hay cerca de 10.000 tipos de motores que necesitan ser rediseñados y puestos en producción. No estamos diciendo que en el futuro Sovelmash no se pueda dedicar a la producción. Estamos hablando de la necesidad de comenzar con el desarrollo porque este es un tema de máxima importancia y además porque tiene muchísima demanda. ¿Podemos tomar algún motor para mostrar cuál es la diferencia fundamental con los modelos anteriores? Claro que podemos, pero nuestro espectador, como usted, creo, y yo, en principio no entenderá nada y no verá nada, porque visualmente el motor sigue siendo el mismo. El aspecto externo no cambia. La diferencia está en el enrollado. Cuando hablamos del esquema clásico, estamos hablando de triángulo o estrella. Entonces, en el caso de Sovelmash, se utiliza la tecnología de bobinados Slavianka, es decir, se combina a la vez el enrollado tipo estrella con el triangular. Usamos 2 devanados a la vez, y esto le da al motor mejores propiedades, mayor potencia, eficiencia energética, fiabilidad, que no es menos importante. Y todo esto es el resultado comprobado del trabajo de cientos de miles de motores que nosotros hemos realizado. Y podemos mostrar algunas gráficas comparativas. Claro, tenemos gráficas, informes de pruebas, que muestran la diferencia entre motores. Una parte de estos materiales fue publicada en la web de la empresa sovelmash.ru. También tenemos una guía de enrollados que cualquiera puede comprarla. En ella se dan diagramas, gráficos y todo. Cualquiera puede echar un vistazo y ver cómo funciona todo. Por cierto, incluso tenemos un foro de enrolladores, donde los propios interesados comparten información sobre los resultados de sus modificaciones. Cuando dije que en el mundo hay cientos de miles de motores funcionando con nuestra tecnología, no eran palabras vacías. Son motores que fueron modernizados por nuestros enrolladores. Es decir, tenemos más de 100 personas con licencia para usar esta tecnología que trabajan modernizando equipos. Una vez que comenzaron a usar nuestro sistema, dejaron de utilizar el esquema clásico por completo. ¿Por qué? Porque ahorra dinero, es decir, disminuye el consumo energético, ayuda al medio ambiente y el empresario puede usar estos fondos para su desarrollo o, por supuesto, también puede convertirlos en ganancias. Dmitry Alexandrovich, cuéntenos sobre esta tecnología. ¿Cómo fue inventada? Ya en el año 1906 se anunció que existía la posibilidad de crear un motor en el cual se instalarían 2 tipos de enrollado a la vez, el tipo estrella y de triángulo. Sin embargo, en todo este tiempo, se conocen muy pocos ejemplos exitosos de la aplicación de esta variante, menos de 1500 ejemplares. Un especialista en los Urales, cuyo nombre no trascendió, desarrolló un modelo y se lo mostró a un científico que se encontraba allá en ese momento, Morozov. Ambos archivaron una patente para este diseño. Luego, esta patente fue descubierta por Nikolai Vasilievich Yeloviega, quien también trató de hacer su modelo. A mí me llegó a través de la revista 41. Cuando terminé de leer un artículo sobre esta tecnología, llamé y pregunté dónde podía encontrar a sus desarrolladores. Me puse en contacto con ellos y el resto es historia. Regresé a mi laboratorio, que en aquel momento estaba en el Centro Técnico Quant. En el año 1995 armé el primer motor, que fue instalado en la estación de bombeo de agua en la ciudad de Stakhanov. Según tengo entendido, a día de hoy, aquel motor todavía sigue trabajando. El tiempo continuó pasando. Después estuve trabajando en la organización de una fábrica. Allí me encargaba del proceso de privatización. Luego de que este proceso se llevó a cabo, comenzamos a producir motores y a modernizar los modelos antiguos. Allí pudimos ver los primeros resultados de esta tecnología, sobre todo desde el punto de vista del ahorro energético.
O sea que en aquel entonces, aún sin mediciones exactas, se dieron cuenta de que era más económico solo en la práctica. Quiero decir, sin llevar los motores a condiciones de laboratorio. En aquel entonces no teníamos ningún laboratorio donde pudiéramos llevar a cabo todos los experimentos con seriedad. Era muy caro. Sin embargo, sí puedo asegurar que junto con otros técnicos logramos hacer un motor con una jaula de ardilla de aluminio fundido y rebajamos su consumo de 37,5 kilovatios hora a 2,5. Una cifra para nada despreciable, ¿no cree? Pero este fue un camino muy largo y difícil. Bueno, recapitulemos para que los espectadores y las personas que escuchan sobre esto por primera vez puedan comprender. Había conocimientos prácticos sobre la elaboración de este tipo de sistema y había conocimientos teóricos, pero usted y su equipo... No había conocimientos teóricos. De hecho, las reglas para construir este tipo de motores están patentadas por nosotros en un conjunto de principios para enrollados. O sea que ustedes pudieron desarrollar un mecanismo. Como parte de estos principios, patentamos un esquema de base y a través de la sublimación y multiplicación de estos esquemas, obtuvimos cientos de modelos. Y todos han sido comprobados en la práctica. Hoy voy a hacer las preguntas más tontas que se me puedan ocurrir. En principio es para todos, incluido yo, para que podamos entender qué está aconteciendo aquí. Y para que los espectadores que no están familiarizados con este tema puedan entender también. Alexei, lo veo enfrascado ahí haciendo algo. ¿Podría decirnos cuál es su trabajo? Pues en principio yo soy operador de equipamiento láser en Sovelmash. Sin embargo, hago muchas otras tareas a la vez. Colaboro en el enrollado y ensamblado de motores. Ayudo a los otros colegas participando en las exposiciones. Por ejemplo, estuve en la exposición Army 2022. Estuve allí en el stand con la BTR para la electrificación del tres motriz de esta BTR. Compramos para ello un donante para cada rueda, o sea, un motor de 2,2 kilovatios. Este es el reductor y aquí vemos el motor. Les cambiamos el enrollado y la potencia incrementó a 20 kilovatios. En cada eje pusimos dos de estos dispositivos y el torque en las ruedas era de 1000 newton por metro. En principio, más que suficiente. Y cuando llevamos nuestra BTR a la exposición, vimos que había otras más llamativas. La nuestra se veía muy discreta, para nada excepcional. Entonces pedimos autorización a los organizadores y pusimos uno de estos motores en el suelo, frente a la BTR, para que se dieran cuenta de que la nuestra estaba electrificada. Enseguida comenzaron a llegar las preguntas. Inicialmente llegaron muchos escépticos cuestionando el porqué de electrificar un vehículo de combate. Y yo les respondí, les voy a dar 5 razones por las que se debe hacer y usted se suscribe entonces a nuestro canal de YouTube. Lo primero es que no hace ruido. Es una planta eléctrica estacionaria. Se reduce su visibilidad en infrarrojo. Disminuyen los tiempos necesarios para hacer reparaciones. En 15 minutos se puede desmontar el motor. Protección contra explosiones. Porque si queremos instalarles las baterías de los vagones eléctricos que se usan en la minería, sin duda ofrece muchas ventajas. Además de la autonomía, que pasa de 800 kilómetros a 3000. Pues este va a ser el híbrido por excelencia. Los tanques de combustible alimentan un generador que dará energía a cada una de las ruedas según corresponda. Y permite la recuperación de energía, por supuesto. Uno de nuestros suscriptores nos escribió diciendo que la recuperación no es posible porque si no hay imanes, ¿con qué se va a realizar este proceso? Explique, por favor, usted que trabaja con este sistema, cómo es que se lleva a cabo. Bueno, el motor asíncrono tiene 3 enrollados de estrella y de triángulo. Entonces, si le damos una tensión no muy alta a una de las 6 fases,
Con una batería, la tensión disminuye en las restantes fases. O sea, una de las fases va a trabajar como si estuviera magnetizada y el resto del sistema va a generar electricidad. ¿Y todo eso está demostrado? Sí, claro, funciona. En generadores, en turbinas de viento, en todas partes. Las turbinas de vientos más potentes, todas tienen motores asíncronos. ¿Podría decirme cuál es el campo de aplicación de los motores asíncronos? Por supuesto, su campo de aplicación es extremadamente amplio. Prácticamente todas las esferas de la vida humana, sistemas de ventilación, bombeo de agua en las casas, en la industria, en los ascensores, equipos de carga, en el sector automotriz, donde quiera se usan los motores asíncronos, en mayor o menor medida. Los motores eléctricos son la invención que modela la forma de nuestra vida cotidiana, porque si eliminamos no todos los motores, digamos que solo los asíncronos, retrocederíamos a la edad de piedra, sin agua, yendo a todas partes a pie, sin elevadores, entonces hay que hacer una escalera y para hacerla hay que traer los materiales, extraerlos, procesarlos, y para todo esto hacen falta, por supuesto, los motores eléctricos. Sin ellos, tendríamos que coger un palo, una piedra, una cuerda y entonces seguir hacia adelante. De esta forma, nuestra vida cambia por completo. Debemos la mayor parte de lo que vemos hoy a estos motores. ¿Ya tienen clientes potenciales o compradores? Bueno, nosotros no hacemos las cosas así. Todos dicen que hay que asegurar la clientela de antemano, pero hay un detalle. Si uno trabaja pensando en un cliente, ese cliente puede forzar su voluntad e inmiscuirse en el resultado. Por eso nosotros no operamos así. Recientemente, una compañía de ascensores se fue de Rusia. Ya nosotros estamos preparados para ofrecer un motor para ascensores sin reductores. Hay muchas compañías en esa situación y la demanda, solo en Moscú, para sustituirlas, es de 153.000. Pero vamos a imaginar que fueran solo 10.000, para que sea más fácil calcular. Cada uno de los cabrestantes se vende en 250.000 rublos. ¿Cuánto dinero es? Mejor lo escribimos. Una buena cifra, ¿no cree? Además, nuestro sistema es mucho más sencillo. No tiene elementos que haya que sustituir constantemente, lo que lo hace más barato y fiable. Tengo entendido que ustedes no van a producir todo lo que diseñan, ¿cierto? Nosotros vamos a elaborar el equipamiento tecnológico para llevar a cabo la producción. Vamos a lanzar lotes experimentales y después, si tenemos los resultados deseados, entonces creamos un proyecto, hacemos una fábrica y nos dedicamos a recoger el dinero. O sea, ustedes mismos no van a producir todo lo que diseñan, porque hay un espectro muy grande. Habría que construir una fábrica en cada ciudad, la vida no alcanzaría para ello. ¿Cuántas fábricas de maquinaria eléctrica se hicieron en la URSS? Cientos, una cantidad colosal. La Unión Soviética tenía el dominio del 52% del mercado de maquinaria eléctrica. Ahora tenemos el 0,01%. Todo se hace en China. Un placer conocerlo, Sergei. Usted es ingeniero aquí en Sovelmash, ¿cierto? Ahora estamos en un laboratorio donde se desarrolla una línea de producción de motores automatizada. Sí, correcto. Este es un prototipo. Aquí tenemos el torno de enrollado que ya fue modernizado por nosotros. De este otro lado tenemos la estación donde se montan los paquetes de los estatores. Todos nuestros productos cuentan con ese sistema. Nos esforzamos por emplear la tecnología más avanzada que existe. Una pequeña unidad como esta puede controlar por completo una enorme línea de ensamblaje. Y hace falta aprender a utilizarla, pasar cursos de programación, para que nosotros, como diseñadores, podamos entender que una cosa es proyectar un sistema y otra, bien distinta, es interconectar todo, porque hay una infinidad de sensores, motores, cilindros, y todo debe trabajar en armonía. Así que el proceso es bastante complejo, interesante, y sobre todo siempre hay que estar aprendiendo para que las cosas salgan como uno las espera. ¿Dónde se fabricó la unidad de control?
En Rusia. De hecho, es muy buena. Se la puedo recomendar a todos. Да, Овен, могу порекомендовать всем. Además de los prototipos y diseños, ¿aquí se hace algo para vender? Quiero decir, ¿se produce algo más o menos en serie para la venta? Bueno, ahora estamos en la línea de meta para comenzar la producción a gran escala de herramientas eléctricas. Es un motor compacto. Aquí pueden ver el rotor. Es bastante pequeño. Ahora les voy a mostrar el estator. Ya lo cojo yo, gracias. Esta es la tecnología Slavyanka. Tiene un aspecto muy compacto y este motor se puede emplear en diferentes tipos de dispositivos, pero nosotros comenzamos con las amoladoras angulares para discos de 23 centímetros. Aquí tenemos un prototipo. La carcasa no es fundida. Esa la elaboramos nosotros, con la ayuda de tecnologías de modelaje, o sea, una impresora de 3D. Sí, una muy buena ayuda. Bueno, como dije, el motor es nuestro. Los cojinetes, los ejes, el reductor son chinos, de una muy buena marca. Ahora nos van a preguntar, ¿por qué en Rusia no se hacen rodamientos? Bueno, que escriban. También quisiera saber por qué. Los compraríamos. Estamos ahora en la fase de pruebas de esa herramienta. Esa fase se puede llamar prototipado. Este es el motor que tiene la amoladora. No, ese nos lo dieron por error. Ese es el de una sierra de banco. Sin embargo, veamos la diferencia de tamaños. Y este es más pequeño, puede sustituir al otro. No solo eso, este motor nuestro se puede aplicar en la sierra ingletadora, en la amoladora, en una aspiradora, en una fregadora a alta presión, y es más efectivo. Este motor puede llegar a 2 kilowatts de potencia. ¿A qué se debe esto? El enrollado es más denso, por lo tanto la estructura es más compacta y ligera. Además, puede trabajar a 600 Hz, con una unidad de control que también fue diseñada por nosotros con nuestra tecnología. Esto que tenemos aquí es hierro común que se utiliza para 50 Hz. Si fuéramos a aumentar este valor a través del sistema tradicional, entonces tendríamos que emplear láminas de otros materiales más caros, que fueran más finas. Sin embargo, gracias a la tecnología del enrollado combinado, podemos seguir usando el hierro y elevar la frecuencia. 600 Hz es mucho. En breve vamos a comenzar a producir en masa estas herramientas junto con nuestros colegas de China. En estos momentos se están dando los últimos toques y tan pronto como demos la señal, se comenzarán a hacer las plantillas para iniciar la producción en serie. Nos han preguntado muchas veces por qué hacemos esto en China y no aquí. Bueno, pues porque nuestro complejo tecnológico aún no está terminado y hace falta comenzar a producir. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Se va a producir y ensamblar en China. En esta primera etapa sí, construcción y montaje van a ser en China y nosotros recibiremos el producto ya terminado. O sea, los motores y todo se va a hacer allá. Tenemos un representante en China que lleva muchos años en el país. ¿Y él va a evitar que los chinos vayan y copien la tecnología? No será necesario. Tenemos muy buenas relaciones de trabajo con los chinos. Tenemos a la compañía ASPP Weihai, fundada por Víctor Arestov, que es asociado nuestro. El gobierno chino ve mucho potencial en nuestra tecnología y favorece su desarrollo. En las universidades ya se enseña y creo que esta cooperación podría asombrar tanto a los participantes de nuestro proyecto como a nuestros espectadores, porque no es una cuestión que ellos puedan tomar nuestra tecnología, copiarla y ya. No. Se necesita un equipamiento especial y muchas otras cosas. Por eso, yo creo que una colaboración es más provechosa para ambas partes que si la clonaran. Hay muchos procesos involucrados y todos son más ventajosos cuando se hacen en colaboración. Sovelmash es la primera empresa en Rusia que se construye con dinero de la gente común y corriente, ¿verdad? Esto no es ni siquiera crowdfunding, que es solo la recogida de financiamiento para lograr un determinado objetivo. Ahora, en el crowd investing, ustedes planean entregar acciones por el dinero invertido,
pero en un futuro. Aún no son una sociedad de accionistas. Aún no, pero para llegar a ser una sociedad de accionistas hay que pasar por varias etapas. Por ejemplo, hay que crear una serie de activos tangibles e intangibles, o sea, que haya una garantía. Me refiero a que debe haber un valor. Por ejemplo, los materiales de construcción, cemento, tubos, eso se puede repartir en acciones. Ahora, una fábrica o una patente, que ya tienen un valor en metálico, por esos elementos sí se pueden emitir acciones. Y quienes hayan pagado sus cuotas pueden recibir estas acciones. Esto es lo que vamos a hacer. Pero según tengo entendido, ustedes no salieron en busca de 3 o 4 inversores con mucho dinero y ya, ¿o sí? ¿Qué fue lo que hicieron? Yo pasé por todas las estructuras de desarrollo, de innovación y apoyo empresarial. Incluso me reuní con representantes del Fondo Monetario Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Y nadie se interesó en la tecnología. Las autoridades no lo apoyaron. Este es un mercado muy importante. A nadie le interesa. El desarrollo de un proyecto como este lleva mucho trabajo y no les interesa. Las invenciones e innovaciones les interesan solo a los inventores. Y tampoco se interesó a nadie en los países occidentales. Menos todavía. Siemens sabe de esta tecnología. IBM también. Implementarla conllevaría reconfigurar toda su producción y además pagarme a mí por la patente. Jamás harían eso. No se olvide que siempre hay intereses involucrados. Por ejemplo, ahora están tratando de venderle a los países del tercer mundo ciertas tecnologías que en su momento fueron muy efectivas, pero que al final no son fiables. Como mismo hicieron con Rusia en algún momento. El Estado pagaba de su presupuesto para que vinieran a montar la tecnología extranjera aquí, y era un desperdicio de dinero total. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a hacer las amoladoras angulares. Algunos componentes son chinos, pero el motor y los controladores son nuestros. En las pruebas, incluso bajo carga, no perdemos revoluciones por minuto. Además, frena rápido y tiene un sistema de protección. Todos estos son aspectos positivos. Es un producto que vamos a vender en rublos, aunque sea una compañía privada. El cliente va a pagar en rublos. En principio, es un proyecto de la gente con productos para la gente. Народный проект и товары для народа, в первую очередь. Actualmente nuestro proyecto cuenta con capacidades suficientemente grandes. Tenemos un laboratorio que fue reconocido como uno de los mejores, según los fabricantes de equipos meteorológicos Macron. Gracias a ese laboratorio, podemos decir que esta tecnología funciona, que tiene cabida en el mercado y que además supera a otras tecnologías existentes. Existen varios niveles de eficiencia energética, IE1, IE2, IE3 y IE4. Este último es el más eficiente. Digamos, por ejemplo, que tenemos un motor IE2 de 2 kW y necesitamos convertirlo a clase IE4. Para hacer eso hay que aumentar todas sus dimensiones y hacerlo más pesado. Sin embargo, nuestra tecnología nos permite tomar un motor IE1 y convertirlo en IE4 con esa misma carcasa. Una de las principales preguntas que surgen cuando los haters se ponen a excavar es que existe la empresa Solar Group, que es el inversor. O sea, no el inversor, sino el que recauda las inversiones para Sovelmash. Y esta compañía no está registrada en Rusia, sino que es una empresa offshore, registrada en la isla de Vanuatu, que se rige además por la legislación británica. ¿Por qué entonces lo hicieron de esta forma? ¿Y en Rusia la legislación permite realizar este tipo de operaciones? No. Para ello se necesitaría recibir una licencia del Banco Central y nadie te la va a dar. Es un dolor de cabeza. En Rusia no hay una legislación que permita regular el crowd investing o las inversiones colectivas
como se conoce a esta forma de financiación. Да невозможно. Это вот вопрос. Entonces el problema está en que no existe un mecanismo para recaudar fondos en este formato. En Rusia se ha creado un sistema que frena el desarrollo, y se puede decir lo mismo de cualquier otra institución. Se frena el desarrollo. Entonces, para responder a este tema por completo, según yo entiendo, si usted recauda fondos de esta forma para inversiones en Rusia, lo meten preso por violaciones financieras. Pero también está el caso de que cualquier inversión se valora como una fuente de ingresos, por lo que hay que pagar impuestos. Naturalmente es así. Y en los offshores no se paga impuesto. El problema no son los offshores. Este dinero que nosotros usamos es prestado y hay que devolverlo. Por eso, ¿de qué ingreso estamos hablando? Este dinero tenemos que devolverlo. Quizás ya está cansado. Ha pasado bastante rato desde que estamos conversando. No, para nada. Es que ya me han hecho este tipo de interrogatorios muchas veces, incluso en los órganos de seguridad. Es decir, que lo han revisado varias veces. Nosotros además podemos recuperar el IVA. Tomamos este dinero de vuelta. ¿Y usted qué piensa? ¿Que ellos lo aceptan así sencillamente? Lo más probable es que no. Pues ahí vamos. Sin embargo, a ustedes los acogieron en la zona económica especial. Nos aceptaron y eso es todo. Eso es lo más importante. No es Skolkovo, pero bueno, en 10 años estaremos libres. Empezamos la escuela y la terminamos, como se dice por ahí. Otra cuestión que genera interrogantes, incluso entre las personas que han invertido, es por qué se han demorado tanto, por qué aún no están vendiendo su producto, y por qué hubo COVID, y por qué los precios de la arena se dispararon 6 veces, y el de los metales, y por qué hay una operación militar especial, y por qué hay sanciones. Son muchas las interrogantes. Recientemente actualizamos el plan de negocios. En este tiempo han cambiado muchas cosas. Cuando uno hace un plan de negocios, no lo hace como una nota estricta sobre la construcción. Las cosas cambian. Hay que pasar muchas etapas, revisiones, etc. ¿Qué tú crees? Si decides comprar una propiedad intelectual, ¿esto se considera como una inversión? Pues no. No se toma como un dinero invertido. Solo los bienes y raíces y los edificios se consideran como tal. Y eso está escrito en sus perspectivas, aunque debas después adquirir otras cosas. Son muchos los detalles a tener en cuenta. La interrogante aquí no es si el proyecto se va a realizar, porque el proyecto sí se va a realizar. La cuestión principal, yo considero, muéstrame otro proyecto que haya llegado tan lejos y de esta forma en que nosotros lo estamos haciendo. En Rusia yo no conozco ninguno. No sabría decir si en el mundo habría alguno. Y dime cuánto costaba en un principio el cosmódromo Vostochny y cuánto ha costado ahora mientras se construye. Y eso que es del Estado. Tenemos un ejemplo más cerca, el estadio Gazprom Arena. Los ejemplos son muchos. Hay que entender que la velocidad de la construcción depende directamente de las inversiones. Si tuviésemos más dinero, aquí de forma paralela, se estarían ejecutando numerosos proyectos. Gastamos lo que nos llega. Entonces es hora de hablar del lugar donde nos encontramos ahora. Estamos sentados en el sitio de construcción de Sovelmash, dentro de este complejo gigante de 17.000 metros cuadrados. Detrás de nosotros, los albañiles están trabajando. No, están almorzando ahora. Bueno, la idea es que hay mucho movimiento aquí. Esta es la única hora en que se puede estar tranquilo aquí. Este edificio se está construyendo ya hace más de un año y medio. Ustedes se encuentran en la zona económica especial, la Tecnópolis de Moscú en Alabusheva. Y a pesar de que esto es una zona económica especial,
Ustedes recibieron el permiso para construir. Lo recibimos. ¿Cuánto tiempo demoró para obtenerlo? ¿Cuánto tiempo demoró este proceso aproximadamente? Más de un año. Tuvimos que pasar varias revisiones estatales. Mira, cuando apareció el primer dinero, hicimos un preproyecto, es decir, una descripción de lo que queríamos. Con esa base, empezamos a trabajar, a pasar todas las comisiones. Un largo proceso. Un periodo muy largo. Hubo que sobrepasar un gran número de obstáculos. Todo fue un proceso muy engorroso. Yo por primera vez escucho que en la zona económica especial puede demorar tanto acordar un proyecto, porque por ejemplo en Kaliningrado también hay una zona económica especial y allí máximo en un mes te dan todos los permisos. Recientemente nosotros hicimos un reportaje sobre Empertex. Por supuesto, ellos no tienen un territorio tan grande como ustedes. Hay algunos proyectos estándares que se les podría denominar como en serie, pero este es un edificio único. Él ha sido construido de forma diferente para ejecutar las tareas únicas que vamos a desarrollar aquí. Por ejemplo, si tú has estado en las fábricas donde hacen vehículos eléctricos, se escucha todo. Hay tremendo ruido. Aquí no. Este suelo donde estamos ahora está construido como las losas de un aeródromo, con múltiples capas de arena y una serie de características que garantizan un trabajo con calidad, como el que nosotros vamos a desarrollar aquí con todas sus especificidades. Veo que ya tienen equipamiento técnico comprado. Sí, claro. Tenemos una gran parte del equipamiento ya comprada. Ahora se va a ir introduciendo al edificio. A medida que se vayan poniendo las divisiones, se vayan equipando los locales de ingeniería, porque ya cuando este equipamiento esté instalado, va a estar restringido. No todos los empleados van a tener acceso a él, solo los indicados. ¿Por qué así? Porque sí, a los locales donde se van a crear los motores, solo van a tener acceso los ingenieros que trabajan directamente con ellos, es decir, los empleados con su permiso. Ahora estamos en el laboratorio de pruebas del cual hablamos al principio. ¿Y qué vemos aquí? Aquí tenemos 3 stands de cargas. Uno pequeño, uno mediano y el más potente, el grande. Su función es determinar las características de los motores en desarrollo. Aquí frente a ti tienes un aparato histórico. Es el primer motor rueda asíncrono del mundo. Y ahora se está haciendo pruebas con este motor, con un rotor de aluminio. Ahora se están tomando sus características y después le podremos dar datos ya más concretos. Este modelo es muy llamativo porque en él se basa un cabrestante sin reductor para ascensores. En este caso, con placas de 35 milímetros, pero en los cabrestantes para elevadores ya serán de 60 milímetros, 90 milímetros y hasta 120, en dependencia de las modificaciones y las características necesarias. Por eso, para hacer las cosas que ahora necesitamos, nosotros debimos primero probar las capacidades para fabricar el motor rueda asíncrono, algo que ya se hizo. Después, entonces, se debió elaborar la tecnología para la producción en serie, algo que estamos concluyendo en estos momentos, y entonces después empezaremos a fabricar los cabrestantes sin reductores. Podemos probarlo y mostrarlo. Los resultados de este motor no los mostramos por ahora porque es un secreto comercial en este momento. Nosotros, por supuesto, que en su momento lo mostraremos, pero concretamente este producto lo mostraremos más adelante, porque ahora mismo estamos trabajando en la creación de un modelo para la producción en serie. Le vuelven a dar motivo a los haters para que escriban. Pero ellos deben hacer su trabajo y ganarse su dinero de alguna forma. A propósito, cuéntanos dónde nos encontramos ahora y dónde tiene Sovelmash en este momento sus laboratorios. Nos encontramos en la ciudad de Zelnograd, en el NITEM, en la sede del Instituto de Ciencias e Investigaciones para la Fabricación de Vehículos. Usted sabe bien dónde estamos.
Estos locales son alquilados y en este lugar nosotros prácticamente estamos creando una miniatura de lo que va a ser nuestro complejo tecnológico, el que estamos construyendo en Alabusheva, en la zona económica especial de la Tecnópolis de Moscú. Entonces se puede decir que lo que ustedes ven aquí es el proceso de preparación para entrar en funcionamiento cuanto antes, porque si todo lo que hay aquí no estuviera listo y no hubiésemos gastado dinero en esto, no sería posible poner en funcionamiento el centro tecnológico en el plazo previsto. De lo contrario, esto tomaría varios años, así vamos trabajando aquí. Y a día de hoy tenemos ya 54 proyectos experimentales en curso, que marchan de forma paralela, algunos ya con potenciales compradores, otros por iniciativa propia. Ya ustedes han pasado numerosas comisiones, revisiones, muchos han querido encontrar agujeros, a dónde va el dinero, en qué se gasta. Encontraron a dónde va, a la construcción. Le pregunto porque cuando acabe la construcción, cuando acaben las revisiones, usted puede preguntar quién está detrás de estas inspecciones. Yo ya lo sé, pero no voy a hacerlo. Tengo mis principios. Entonces no vamos a hablar de esto. Pero hay personas detrás que no quieren que este proyecto avance. Y no son pocas. Estas personas se dedican a frenar el desarrollo. Por eso siempre se encuentran personas que creen que el proyecto no podrá seguir adelante. Y aparece una nueva revisión, pensando que van a asfixiarnos. Pero estas personas no saben a qué me dedicaba yo antes. Son muchas las personas que han tratado de encontrar mi biografía. Yo también traté de hallar algo. No vas a hallar nada, porque nadie sabe lo que yo hacía antes. ¿Dejamos la intriga o lo contamos? Yo soy una persona común. Algo me dice que no. Yo nunca he robado nada. Mira lo que ha pasado en el emplazamiento de obra últimamente. Han cambiado los contratistas. Hay que responder por el dinero. El dinero es como la sangre. Si tú te dedicas a la tecnología, tienes que entender que sin dinero no haces nada. Y cuando una empresa grande entra al mercado, no está interesada en que aparezca algo que se la trague. Por ejemplo, antes de que aparecieran las calculadoras, había otros aparatos que ayudaban a sacar cuentas. A propósito, el sistema binario de unos y ceros que teníamos en la URSS, y después decían IBM esto, IBM aquello. ¿Y qué sistema teníamos? Bipolar, con sus bornes negativo y positivo. 0 positivo, 0 negativo. Por un cable se transmitían 4 bytes. Naturalmente, el procesador funcionaba de otra forma, pero lo acabaron. Entonces, se puede decir que era una idea formidable, pero no la apoyaron y la enterraron. Por eso, hay que entender que por muy buena que sea una idea, si no hay recursos para sustentarla, no saldrá a flote. Согласен. Esta es una línea de trabajo mecánico combinado de fundición. Es un local muy compacto, porque estamos limitados por el espacio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los puestos de trabajo, una prensa, pero lo más interesante es esta máquina de fundición a presión sin oxígeno en el vacío. Aquí es donde fundimos de forma temporal nuestros rotores de aluminio, en un proceso tecnológico de fundición desarrollado por nosotros mismos. Además, ahora estamos fabricando otra planta de fundición que puede verla aquí. Es también para fundir a bajas presiones. Va a contar con una forma especial donde se verterá el material fundido con una capacidad de alrededor de 60 litros. Es decir, que en dependencia de las necesidades, vamos a preparar diversas estructuras con el volumen requerido, en el marco del sentido común, por supuesto. Por eso se puede decir que en nuestros laboratorios alquilados ahora mismo se están desarrollando
los procesos tecnológicos para crear la producción automatizada. Vamos a tomar este artículo. Antes, cuando hacíamos los modelos, en lugar de aluminio eran de cobre. El cobre, en primer lugar, es más pesado y en segundo lugar es más caro. Entonces, si hablamos de la fundición de los rotores creados de placas segmentadas, un detalle importante, antes esto era un aro de cobre con hendiduras y hablar de automatización era una utopía. Era imposible, sobre todo que fuera rentable y que el motor rueda no costara como el crucero atómico Aurora. A propósito sobre el costo, ahora su costo es bajo, porque se están estableciendo los procesos. El valor final, podremos decirlo, cuando ya estén instaladas las líneas de producción. ¿Ustedes no venden ahora el motor rueda? No. Es que nos escribieron en los comentarios que los chinos los están vendiendo. Es un socio nuestro, es Víctor Arestov, de la empresa ASPP Beihai. Ellos comercializan determinados kits con esas características, con sus controladores, y se pueden adquirir incluso equipos ya listos como motos. Es decir, que en China ya existe una producción en serie usando su tecnología, a costa de nuestro potencial de modernización. Es decir, nosotros tomamos un motor clásico chino, un rotor clásico de hierro, lo enrollamos con Slavianka y así se vende. Pero aquí estamos hablando de crear por completo nuevas tecnologías, y por supuesto, el resultado de lo que hagamos aquí será superior a aquel. Esto aquí es el cabrestante para ascensores, más concreto, una parte de él, que está aquí desarmado. Es un motor desarrollado por nosotros, fundido aquí mismo con un modelo 3D. El cuerpo del aparato es nuestro. En él está instalado un kit de un estator, un rotor. Además llevará otros pequeños elementos que nosotros vamos a comprar porque, por supuesto, no vamos a producir cada pequeña pieza. Y entonces obtenemos un artículo excelente. Este motor ahora está en la fase de prueba de laboratorios. Y la próxima etapa serán las pruebas propias en un ascensor. Este es el departamento de diseño y construcción. Aquí tenemos un desorden creativo. ¿A qué se dedican ustedes? Desde el principio. ¿Qué se hace aquí? Veo prototipos en impresoras 3D, piezas pequeñas, pero no solo pequeñas, estas son bastante grandes. Esto está todo relacionado con el proceso de automatización de la producción. Aquí tenemos una parte de los moldes para automatizar la fabricación de los bobinados. Tenemos estos moldes de bobinas por aquí. Las secciones se proyectan hacia acá, entre estas varillas, y el cilindro empuja y suelta la bobina hacia las ranuras del motor. Es decir, antes de que aparezca no solo una línea de producción, sino un simple stand, primero se modela todo en una impresora 3D. Gracias que ya aparecieron en el 2022, y esto puede economizar el proceso. No solo lo hace más barato, sino que lo acelera muchísimo, porque, a veces, tenemos que rehacer una pieza decenas de veces. Entonces, ¿la proyección de las líneas de producción también pasa por aquí? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Sovelmash? 5 años ya. Es una historia bastante interesante. Iba yo en el tren eléctrico. Soy aficionado al ciclismo y estudié en la Facultad de Motores Eléctricos. Entonces, me puse a pensar cómo combinar mi especialidad con mi hobby para poder trabajar y, al mismo tiempo, divertirme. Y entonces me puse a buscar en internet y veo información sobre el motor rueda, Duyunov. En aquel momento había un primer grupo en Vkontakte, la red social rusa. Entro y veo que se encontraban en Zelenograd. Y me venía bien por mis prácticas laborales. Les escribí y me dicen, sí, ven. Vine, trabajé un mes de prácticas y después me propusieron quedarme. Y les respondí que claro que quería. Es decir, que nunca tuviste dudas sobre el éxito de esta tecnología, de que podría funcionar, producirse de forma masiva. En un principio yo no pensé en nada de esto. Simplemente me interesó mucho y decidí venir a ver en qué consistía.
si era algo real o una pirámide, como muchos por aquel entonces decían. Y ya llevo aquí 5 años. Al principio solo armaba algunas piezas de forma manual. Trabajé varios años en el departamento de producción. Después me ascendieron hasta diseñador y empecé a modelar. En estos 5 años, el equipo ha crecido con numerosos especialistas. Y esto también se ha reflejado en las particularidades del proyecto, porque empezamos prácticamente desde cero. Y a lo largo de estos 5 años, podemos decir que somos profesionales en este sector. Yo he leído mucha información sobre Sovelmash, muchas cosas positivas y otras también negativas, podría decirse, sobre todo por la forma de financiación, el crowd investing. ¿Por qué no se podía hacer de forma tal que, en base a su tecnología, comenzar a producir de poco a poco y con los ingresos, comenzar paso a paso a desarrollarse? ¿Por qué eligieron el enfoque este? ¿Por qué el enfoque fue de conseguir mucho dinero inmediatamente? ¿Por qué lo hicieron así? Si nosotros hablamos de un producto nuevo, por ejemplo las amoladoras angulares, está claro que se pueden comprar los cuerpos, se pueden ordenar los reductores y determinadas piezas. En nuestro caso, hablamos de motores y necesitamos producir motores. Para ello, debimos primero desarrollar la tecnología de fundición en aluminio de los rotores, y para ello debíamos usar este tipo de equipamiento. Se puede decir que quizás alguien tenga este tipo de equipamiento, pero entonces habría que haber pedido a ese alguien que nos lo hiciera. Pero no es tan fácil, porque si tenemos la máquina de fundir, debemos precisar que se necesitan las formas, porque en el proceso se desechan numerosos modelos que fundimos. Entonces, como esto es un artículo nuevo, necesitábamos aplicar software MaxONSys, modelar en 3D, obtener resultados, hacer prototipos, cortar rotores y estatores. Con los prototipos se usa el láser. Si hablamos de la producción en serie de altas tecnologías con láser, son muy pocas. O si no, ordenar el sello. Para ello, debemos tener un gran lugar donde colocarlo. Después, comprar los moldes. Esto es caro. Para que sea rentable, se debe sellar una cantidad muy significativa de estos artículos. Y no se puede ganar dinero simplemente enrollando motores ya existentes con su tecnología. Deben entender que para montar una fábrica de este tipo, eso cuesta miles de millones. No, pero yo digo, en Rusia existe una determinada cantidad de motores y, por ejemplo, le sucede algo a un motor de un cliente, ustedes como una empresa que digamos puede enrollar motores, se lo traen, lo enrollan y así ganan algo. Así se puede ganar dinero para uno mismo. Existen enrolladores con licencias que se dedican a esto y eso les alcanza para mantener a su familia. Pero nosotros no hablamos de estos ingresos. Si alguien piensa que esto funciona así, les propongo que hallen algún proyecto o empresa en Rusia o en el mundo que haya ganado bastante dinero con este esquema, que hayan salido al mercado, se hayan desarrollado y sobrevivan. Y no hablo de la compra y venta, de algo que ya existe, sino de algo innovador. Si hallan una compañía como esta, por favor, para mí será muy interesante verla. Que usen este esquema, que se hayan lanzado con un producto innovador, con las capacidades necesarias, las líneas de producción, que lo hayan hecho con pocos recursos en un garaje, como lo hizo Apple, que se llevaron los aparatos de IBM y armaron un negocio. Les salió bien, pero era algo un poco distinto. Esto es todo muy interesante. Ok, si alguien conoce algún emprendimiento así, escríbanos.
Tengo varias preguntas que nos llegan de nuestros suscriptores en las redes sociales. A algunas ya las hemos respondido. ¿Qué coeficientes de eficacia energética alcanzan sus motores asíncronos? Múltiples, son varios. Dependen de la potencia y del diapasón de este coeficiente. En cualquier caso, hemos alcanzado el IE4+. ¿Tienen planes para producir motores para drones, aparatos no tripulados, automóviles eléctricos? Sí. Soluciones de plataformas universales con motores de corriente directa más acumuladores para módulos de diferentes tipos de equipo. Nosotros trabajamos con motores asíncronos. Esto es corriente alterna, aunque se alimentan de una batería y se puede modificar la frecuencia. Nosotros tenemos nuestro software, nuestras invenciones, nuestros controladores. Todo es nuestro. ¿Motores paso a paso? No, no nos dedicamos a eso. Una pregunta interesante. ¿Qué pasó con el motor rueda? ¿Por qué los chinos hacen cientos de miles de motores rueda y ustedes no pueden hacer 1000? Para hacer el motor rueda se necesita con qué hacerlo, se necesita el equipamiento y las personas no entienden eso. Nosotros cortamos las placas para los estatores y rotores y es un aro fino. El 90% del metal se desperdicia. ¿Cuánto va a costar esto? Por eso debimos hacerlo por segmentos. En este caso, se desperdicia solo el 30%. Cuando nosotros hicimos el motor rueda, lo hicimos de cobre. Pero para la producción en serie hay que fundir. ¿Y dónde fundir? ¿Cómo hacerlo? Para fabricar un motor se usan alrededor de 200 moldes. Como puedes ver, es muy caro. Precisamente para eso es que estamos construyendo este lugar donde estamos aquí ahora. ¿Cuál es el tamaño mínimo posible para un motor con Slavyanka? Depende de la frecuencia de la corriente. Si hablamos de 50 Hz, estaría por debajo de 90. Pero si se habla de 600 Hz, pequeños así, 1,7 kilovatios, 18.000 revoluciones por minuto, en una herramienta eléctrica. Por eso depende. Es difícil responder con una sola respuesta a esta pregunta tan técnica. Entonces, haciendo un resumen, en el segundo semestre del año próximo se termina la construcción. Se planea terminar en el segundo semestre, si no ocurren nuevas maravillas, por así decirlo. Todo depende del ritmo de financiación. Podemos acabar incluso antes. Dmitry Alexandrovich, muchas gracias. ¿A ti? Yo personalmente me respondí a mí mismo muchas preguntas al ver y estar aquí adentro. La pregunta principal es ¿para qué estamos haciendo esto? Yo ya no soy un niño. ¿Qué me hace falta en esta vida? Yo he tenido empresas de televisión, de comunicaciones, varias fábricas. ¿Qué necesito yo? ¿Quiere dejar algo que dure más allá de usted? Por mucho tiempo. ¿Para qué? Me da igual después que me muera. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿No eres una persona religiosa? No mucho, podría decirse. Pues, yo soy un comunista, de los soviéticos, no de estos de ahora. Entonces, como dice el refrán, si quieres algo que te dure, siembra un árbol frutal. Si quieres algo para siempre, ten hijos. Y tienes que dejarles algo. Ahora estudian en la universidad, se están preparando, haciendo maestrías, doctorados. Pues esto hace falta hacerlo para ellos. Ya si lo necesitan o no, se entenderá en la próxima generación. Es la ley del desarrollo. Los combustibles fósiles ahora los estamos gastando. Y después, ¿qué va a pasar? Con nuestra tecnología, con un motor usado, se pueden hacer 3. Y además, reducimos el consumo de energía y protegemos al planeta. Entonces le hago otra pregunta. ¿Usted no tiene miedo de que cuando esto empiece a funcionar y la gente vea sus resultados, quieran quitárselo o cerrarlo? Ya el genio habrá salido de la lámpara, porque se habrán enrollado muchos bobinados. En China se enseña esta tecnología.
en los institutos, a diferencia de Rusia. Ya no hay vuelta atrás. Como dice el maestro y Margarita, Ana ya derramó el aceite. Ya no hay vuelta atrás. Solo hacia adelante. Muchas gracias. Вам тоже спасибо. Amigos míos, espero que hayamos respondido a la mayoría de las preguntas que podrían surgir a las personas que han oído algo sobre Sovelmash, a los socios de la empresa, a las personas que gracias a nuestro video por primera vez conocen sobre este proyecto y cómo se lleva a cabo. Espero que también hayamos respondido a sus interrogantes. Si surgieron nuevas preguntas, escríbanos en los comentarios. Nosotros vamos a seguir de cerca este proyecto y yo, personalmente, me respondí muchas preguntas al estar aquí, al ver el proyecto, la construcción, al hablar con varias personas. En fin, al ver con mis propios ojos. Esto siempre se siente. Yo no incito a nadie a participar en este proyecto porque esto depende únicamente de su interés personal. Pero si ustedes deciden formar parte de este enorme proyecto, único en Rusia, en los comentarios les dejo el enlace para que se registren y sean socios, inversores de Sovelmash. Y juntos vamos a ver cómo se desarrolla. Yo de eso estoy seguro. Este proyecto va a desarrollarse. Este es el canal en proceso. Amigos, no olviden suscribirse, dejen sus comentarios. Esto siempre ayuda. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima y adiós. Nos vemos en un nuevo episodio en mi canal en proceso. Espero que la información que hayan recibido hoy haya sido útil para todos y sobre todo interesante. Muchas gracias de nuevo por su atención y hasta la próxima. Nos vemos. Это все помогает в продвижении наших видео. И до встречи в следующих выпусках. Пока.